Vivimos obsesionados con los superhéroes de los cómics, personajes capaces de regenerarse, sobrevivir al vacío del espacio o lanzar ataques de energía pura. Pero ¿y si te dijera que estos poderes no son ficción? En este preciso momento, en los rincones más profundos e inhóspitos de nuestro planeta, existen criaturas reales que poseen habilidades que la ciencia considera prohibidas, leyes de la física rotas, corazones que se detienen por meses y armas biológicas que alcanzan la temperatura del sol. Bienvenidos a Culquela 007. Hoy descubrirás a los verdaderos mutantes de la Tierra. Y quédate hasta el final, porque el último de la lista es literalmente inmortal. En el lugar número 1 encontramos al camarón pistola. A simple vista, parece un crustáceo común de unos pocos centímetros, pero su pinza derecha es un arma de destrucción masiva a microescala. Este animal no muerde a sus presas, les dispara al cerrar su pinza a una velocidad ultrasónica. No golpea al enemigo, sino que expulsa un chorro de agua a más de 100 kilómetros por hora. Esto genera una burbuja de cavitación. Aquí viene lo perturbador. Cuando esta burbuja colapsa, produce un fenómeno llamado sonoluminiscencia, un destello de luz y una presión tan brutal que eleva la temperatura interna del agua a casi 5.000 grados Celsius. Sí, escuchaste bien, casi la misma temperatura que la superficie del Sol. El estallido genera un ruido de 218 decibelios, más fuerte que el despegue de un cohete espacial. El choque deja sorda, ciega y frita a su presa al instante. Un poder térmico digno de un Avenger oculto en el fondo del mar. Llegamos al puesto número 2. La rana de la madera, la zombie real. Pero si el fuego del camarón te impresionó, el hielo del siguiente mutante te congelará la sangre. Viajaremos a los bosques de Alaska. Aquí vive la rana de la madera. Cuando el invierno ártico golpea y las temperaturas bajan a 15 grados bajo cero, cualquier ser vivo moriría congelado. Sus células se romperían por los cristales de hielo. Pero esta rana tiene un truco biológico prohibido. Al sentir los primeros hielos, su hígado inunda su sangre con enormes cantidades de glucosa. Esto actúa como un anticongelante natural. ¿El resultado? El 60% del agua de su cuerpo se congela. Su corazón se detiene por completo. Deja de respirar. Sus órganos entran en un estado de muerte clínica absoluta durante semanas o meses. Es literalmente un cadáver de hielo. Pero cuando llega la primavera, el hielo se derrite, su corazón vuelve a latir de la nada y la rana salta como si hubiera despertado de una siesta. Ha vencido a la muerte criogénica. Llegamos hacia el tercer lugar. Llegamos al rey indiscutible de la supervivencia. Mide menos de 1 milímetro. Parece un tierno oso con 8 patas. Pero es el ser más indestructible del universo conocido. El tardígrado, u oso de agua. Si mañana cayera un meteorito gigante, desatáramos una guerra nuclear, nosotros desapareceríamos, pero ellos ni se enterarían. Los científicos los han sometido a pruebas extremas. Soportan presiones 6 veces mayores a las del fondo del océano.
temperaturas de 150 grados Celsius y el frío extremo del cero absoluto. Es más, la NASA los envió al vacío del espacio exterior, sin oxígeno y bajo radiación cósmica directa. ¿Qué pasó? Regresaron vivos y listos para reproducirse. Su secreto es la criptobiosis. Expulsan toda el agua de su cuerpo, encogen sus patas y entran en un estado de suspensión que puede durar décadas esperando que las condiciones mejoren. Son prácticamente inmortales. ¿Te imaginas qué pasaría si la ciencia lograra transferir estos genes a los seres humanos? ¿Podríamos viajar a las estrellas congelados como la rana de la madera? ¿Resistir la radiación espacial como el tardígrado? ¿O crear tecnologías de energía limpia usando el secreto del camarón pistola? La naturaleza ya inventó los superpoderes. Nosotros solo estamos intentando copiarlos. Si te apasionan estos misterios del mundo vivo, suscríbete a Kulkela 007 y dale a la campanita. Déjame en los comentarios, ¿cuál de estos 3 poderes elegirías tú? Nos vemos en el próximo sótano del misterio.